Muy buenos días a todos. La Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, FedePharma, a través de su Comité de Ética y Compliance, les da la más cordial bienvenida al segundo de una serie de webinars enfocados en la divulgación de las normas éticas y buenas prácticas de la industria de investigación y desarrollo. En esta oportunidad estaremos conversando sobre los códigos de ética de la industria, cuál ha sido la experiencia en el desarrollo e implementación de estos y qué aprendizajes pueden tener otras instituciones del sector público en la adopción de sus propias normas de integridad. Mi nombre es Juan Ignacio Zamora, soy el encargado del Departamento Legal y de Cumplimiento de Roche Pharma para Centroamérica y Caribe y soy miembro del Comité de Ética y Compliance de FedePharma. En esta actividad actuaré como moderador. Tienen cada uno de ustedes como participantes la posibilidad de disponer las cámaras, los micrófonos, por favor, apagados para poder llevar a cabo la actividad y pueden personalizar desde su computadora la forma en que distribuye la composición de la pantalla para que pueda presenciar de forma más cómoda este conversatorio. En la pantalla a continuación veremos la agenda que seguiremos el día de hoy. Agradeceremos transmitir sus preguntas de manera escrita a través de la sección de preguntas y respuestas que ha sido habilitada en el Zoom, la cual será atendida por los expositores al finalizar el conversatorio. A continuación, tengo el honor de presentarles a la señora Victoria Brenes, directora ejecutiva de FedePharma, quien nos dará las palabras de bienvenida de esta actividad. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por su participación. FedePharma es una asociación que representa a la industria farmacéutica innovadora que investiga, desarrolla y comercializa medicamentos y terapias para la prevención, tratamiento y cura de enfermedades. Está integrada por 19 laboratorios multinacionales de investigación y desarrollo con presencia en Centroamérica y el Caribe. Nuestra principal misión es promover el acceso a medicamentos innovadores y de alta calidad para Centroamérica y el Caribe, fomentando siempre un entorno de libre competencia y respeto a la propiedad intelectual dentro de los más altos estándares éticos. Uno de nuestros objetivos es dar a conocer a los actores claves los estándares éticos que debemos cumplir en FedePharma y en la industria de investigación y desarrollo en general. Asimismo, compartir nuestro compromiso y acciones como industria en la aplicación de dichos estándares con profesionales de la salud, grupos de pacientes, instituciones públicas y otros actores que abordan el tema de salud para beneficio de la población. Sin embargo, nuestro principal objetivo, nuestra principal finalidad el día de hoy es crear un foro de comunicación transparente y positiva en torno a las actividades de autorregulación del sector. Compartiremos la experiencia acumulada en el desarrollo de diversas iniciativas en el ámbito de autorregulación y códigos de conducta en Europa y Latinoamérica a través de Farmaindustria y FIPHARMA, así como el valor agregado de las mismas para el sector público. Agradecemos la presencia y participación de los representantes de las principales instituciones públicas de la salud de la región de Centroamérica y el Caribe, y les invitamos a participar en este diálogo de manera activa para facilitar la transferencia de conocimientos y propuestas de valor que permitan la adopción e implementación de normas y códigos de buenas prácticas y de integridad. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación y vamos a iniciar entonces con este webinar. Muchas gracias, doña Victoria. En relación a este tema y con el fin de hacer una introducción sobre lo que vamos a hablar en este webinar,
Sí quisiéramos presentarles un poco sobre el Código de Buenas Prácticas de Fedefarma y cómo nuestra sociedad ha exigido un mayor nivel de transparencia en las relaciones entre nuestras empresas con los diferentes actores y grupos de interés. Esta transparencia es crucial en el ámbito de la salud, ya que hace pública las transferencias de valor generadas en la interrelación entre la industria con las organizaciones sanitarias y los profesionales de la salud, generando confianza. Bajo este contexto, en el año 2006, Fedefarma, como gremio de la industria de investigación y desarrollo de la región de Centroamérica y Caribe, desarrolló su Código de Buenas Prácticas, el cual es un instrumento legal y vinculante para todos nuestros agremiados a nivel de Fedefarma, conformado a partir de las leyes y regulaciones locales, códigos y políticas de las compañías asociadas y el Código de Buenas Prácticas de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, conocido como IFPA. El fundamento de este código responde a la responsabilidad de promover conductas y prácticas éticas dentro de la industria farmacéutica. Asimismo, es concordante con las acciones promovidas por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica Mundial, y establece un instrumento de autorregulación en un marco de actuación apegado a principios de ética universal y de responsabilidad social. Para compartir esta experiencia de la industria de investigación y desarrollo, la cual está estandarizada a nivel mundial, tenemos hoy el honor de contar con dos profesionales expertos en la materia, quienes abordarán el tema que nos ocupa en modalidad de conversatorio. Para estos fines hemos diseñado un listado de preguntas, los cuales vamos a ir presentando, y cada panelista tendrá el tiempo para ir respondiendo desde su perspectiva local. Primero, damos la bienvenida a la licenciada María Teresa Cantú. La licenciada Cantú es asesora legal y de integridad corporativa de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, FIFARMA. Además, es abogada corporativa encargada de compliance de AMIF. La licenciada es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, especialista en Derecho Corporativo, Antimonopolios e Integridad Corporativa. Cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando empresas nacionales e internacionales, así como sociedades no lucrativas. Cuenta con una maestría internacional en anticorrupción y acciones colectivas internacional del Anti-Corruption Academy. Es auditora certificada en ISO 37001, sistemas de gestión antisoborno, e ISO 19600, sistemas de gestión. Cuenta con experiencia como docente y cuenta entre algunas publicaciones como Derecho Corporativo de la Universidad Panamericana, Código de Ética del Abogado Corporativo, Manual de la Ley de Protección de Datos en México. Entre sus conferencias recientes ha tenido participación en Empresa Familiarmente Responsable, Inclusión y Equidad de Género y la Ley de Protección de Datos. Asimismo, contamos con la presencia del doctor José Samarriego, director de la Unidad de Supervisión Deontológica de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, establecida en España, Pharma Industria. El doctor Samarriego es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un MBA por la University of Wales y es posgrado en Dirección General por el IES. Hasta febrero del 2004 fue profesor titular de la Universidad Europea de Madrid, en la que ocupó, entre otros cargos, el de decano de la Facultad de Economía y Administración de Empresas y el de director ejecutivo de la Fundación General de la UEM. Compaginó estas responsabilidades con el cargo de director general de la Asociación Española de Fabricantes de Sustancias y Especialidades Farmacéuticas Genéricas. Desde febrero del 2004 es el director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Pharma Industria. Actualmente representa a Pharma Industria como Chair de FPS Codes Committee, Vice Chair del Ethics and Compliance Committee, miembro del Steering Committee, así como Chair del Code Compliant Procedure Appeal Group de IFPA. Ha participado activamente en diversas modificaciones de los códigos de Pharma Industria, FPA e IFPA. Muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. A partir de ahora, pues procederemos con las preguntas que tenemos para la licenciada Cantú y el doctor Samarriego. Iremos alternando, entonces vamos a ir más o menos con el tiempo que tenemos para cada uno. Y procedo con la primera pregunta, que tal vez con el fin de hacer una introducción breve y empezar a hablar más de este tema, me gustaría saber, o nos gustaría saber realmente, cuáles específicamente son los códigos de ética bajo los cuales se rigen sus agremiados. Licenciada Cantú, si quiere, iniciamos con usted.
Muchas gracias. Es para mí un gusto estar en esta plática con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación a Fede Pharma y es un verdadero privilegio compartir el panel con tan distinguidos colegas, por supuesto, con el doctor Sammarriego, una institución en la industria en materia de ética e integridad. Pues respondiendo a la pregunta, Juan Ignacio, respecto de cuáles son los códigos de ética bajo los cuales se rigen nuestros agremiados, creo que vale la pena tomar en cuenta las siguientes distinciones. FIFARMA es la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, es decir, en ella están asociadas tanto las asociaciones de cada país dentro de la región, FedePharma es socio de FIFARMA, para dar un ejemplo, como las empresas directamente. Entonces, para poder contestar adecuadamente en materia de ética tenemos varios códigos. Los códigos de ética propios, individuales, digamos, de cada asociación y los códigos de ética y de buenas prácticas de cada empresa. Ese sería el primer ámbito de aplicación. Por supuesto, estos códigos están alineados con el código de buenas prácticas, con los códigos de buenas prácticas de IFMA, que como presentabas al inicio, es la Asociación Internacional en materia de industria farmacéutica, para la industria farmacéutica. Entonces, tenemos niveles de códigos, digámoslo así, el código interno de la compañía, el código interno de la asociación, y estos códigos a su vez están alineados con los códigos de IFMA. Por otro lado, depende del país qué otros códigos deontológicos aplican. Por ejemplo, en el caso de México está el código del CETIFARMA, que es el Consejo de Ética y Transparencia, que también rige tanto a las empresas que forman parte de la Canifarma como a las empresas que forman parte de la MIF. Entonces, la composición de las asociaciones y de las confederaciones y cámaras en la región es lo que establece cuáles son los códigos que nos rigen. Aquí valdría la pena señalar que los principios de ética de la Ciudad de México, que se llaman así no porque solo rijan a la Ciudad de México, sino porque se crearon en la Ciudad de México, se acordaron en la Ciudad de México. Y estos son lineamientos que establecen la base o el parámetro sobre el cual se desarrollan los códigos de ética. En la medida en que las diferentes actores del sector se alinean con estos principios de ética, es que los códigos se van instituyendo. Entonces, en el caso de cada país puede haber varios códigos de ética dependiendo de en qué asociación estés, en qué cámara estés, pero lo que es un hecho, y eso creo que es un gran logro en este momento, es que todos los códigos están alineados a los mismos principios de ética y transparencia para la industria biofarmacéutica. Esa sería inicialmente mi respuesta. Muchas gracias, licenciada. Doctor Sammarriego. Bueno, lo primero de todo, y de forma muy sincera, agradecer a FedePharma la oportunidad de poder estar con todos ustedes. Pero permítame que mencione, porque llevan un trabajo detrás notable, a Juan Ignacio Zamora, que nos está presentando, y a Carolina Valverde y a Gabriela Mijancos, que son las que del Comité de Ética y Compliance están bueno, pues diseñando todo lo que son las preguntas. Y, desde luego, sin el trabajo de Victoria Brenes y de Melis Francisco, pues esto tampoco hubiera sido posible. Con lo cual, de verdad, muchísimas gracias. Y desde aquí también un saludo especial a los altos funcionarios que me han indicado que están presentes de Centroamérica y República Dominicana, altos funcionarios de los ministerios de Sanidad, a los cuales no solo les doy las bienvenidas, sino que les doy las gracias por atender este seminario, esta sesión. Y respondiendo a esta pregunta, lo primero es saludar efusivamente a María Teresa Cantú, a la cual tengo el gusto y el honor de conocerla y saber de su conocimiento y experiencia. Muchas gracias, María Teresa. Respondiendo a la pregunta a nivel EFPIA, EFPIA es la patronal europea de la industria farmacéutica innovadora y agrupa a 36 países. Aunque no está dentro de la Unión Europea, por ejemplo, dentro de EFPIA sí está Rusia o sí está Ucrania y algunos otros países que no son miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido
se acaba de salir, éramos 28, ahora somos 27, y por lo tanto eso no es óbice para que sí que estén dentro de EFPIA y trabajemos juntos a través del Ethics and Compliance Committee y del Codes Committee que antes se ha hecho referencia. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué aplica? ¿Qué código aplica? Pues en EFPIA lo que hace es marca unos mínimos estándares y luego a nivel nacional es como si fuera un sistema en el que tú transpones el código EFPIA, código europeo, a el código nacional. Y cada código nacional lo que tiene son las singularidades de la legislación propia de cada uno de los países y adicionalmente otra serie de características que cada uno de los códigos ha ido desarrollando. Pero la característica fundamental es que es un mínimo estándar para todos los códigos nacionales. A partir de ahí es donde cada una de las compañías que operan en cada uno de los países saben cuál es su código de referencia. De tal manera que el código de referencia de una compañía que trabaja en España y que actúa en España es el código de farmaindustria, que está incluido en el mismo el código de EFPIA y, como mencionaba María Teresa, también está el código de IFMA, el código de IFPIMA, que llamamos nosotros, para que sirve también de paraguas a todos. Puede parecer complejo, pero al final operativamente cada uno hace referencia a dónde está trabajando. De tal manera que en este caso, a través de FedeFarma, se tiene la referencia de cuáles son los códigos de aplicación en los países de Centroamérica y del Caribe. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, licenciada. Creo que parte de la respuesta que ustedes nos mencionan incluso atiende a la segunda pregunta, que es cuáles son el propósito, los objetivos, donde la licenciada menciona los principios mínimos y los estándares mínimos también que menciona el doctor Samarriego. Parte de esa creación de esos códigos o esos códigos que existen, desde la perspectiva de ustedes, ¿cuál ha sido esa experiencia desde la confección, la adopción del código y tal vez la parte que en algunos casos puede ser más retadora, que es la implementación del código? ¿Cómo ha sido esa experiencia en sus regiones con base en los códigos que ustedes mencionan? Si quiere, doctor Samarriego, si quiere, iniciamos con usted. Bueno, a ver, lo primero de todo, y lo digo con pleno convencimiento, no es el tener un código. Tener un código por tener un código no sirve de nada. Lo que tiene que haber es un convencimiento por parte de aquellos que van a ser partícipes del sistema de autorregulación, de un código de buenas prácticas, de que quieren llevar a cabo esa implementación. Digo de otra manera, si yo tengo un código pero no tengo órganos de control, lo que tengo es un documento de buenas intenciones. Y yo de verdad creo sinceramente que cuando nuestra reputación, porque al final esto está ligado a la reputación, está con un crédito bajo, tenemos que hacer un esfuerzo adicional, especialmente, y me dirijo aquí precisamente a las autoridades sanitarias de altos funcionarios que son conscientes de la necesidad de trabajar conjuntamente con el sector privado. El hecho de que hay que exigir a aquellos que dicen que están comprometidos con un sistema de autorregulación, con un código de buenas prácticas, su cumplimiento, porque es algo que nace de lo que es la propia legalidad vigente para esa compañía, para ese país. ¿Por qué? Y ahí está el propósito. Porque lo que tienes que hacer es generar confianza y credibilidad en la industria, y eso no se hace con buenas palabras, se hace con hechos, con demostración. Por eso es fundamental, lo hablaremos después, elementos directamente relacionados con la transparencia, como ya se ha mencionado en el origen de esta presentación. Entonces, este es un elemento que luego vamos a ir tocando, pero no hay que olvidar que lo que nos estamos aquí jugando es la reputación de la industria farmacéutica, y a priori crédito no tenemos. Y lo que tenemos que hacer es ganarlo en base a actos, a obras, a hechos que objetivamente se puedan demostrar. Muchas gracias, doctor. Licenciada Cantú. Sí, estoy 100% de acuerdo. El tema es no solo cómo hacemos el código, sino cómo implementamos los códigos. Los principios están ahí, los principios son claros. Ahora, me parece que retomando el punto de mi colega el doctor Samarriego y tomando en consideración que tenemos el honor y el gusto de contar con una audiencia en donde participan reguladores, me parece que una de las preguntas claves a cualquier sector, y nosotros no somos la excepción, es
¿cuáles son los casos que se han presentado? ¿Cómo se ha venido implementando? ¿Cómo se sancionan las conductas? Y lo más importante de todo, ¿cómo se previenen las conductas? Hay que tomar en cuenta varios puntos y esta sería lo que quiero compartir respecto de la experiencia. La interacción entre los diferentes actores del sector salud es importantísima y es en beneficio, debe manejarse en beneficio del paciente. El paciente está en el centro de la actividad de todos. Ahora, por supuesto, el paciente también tiene que tener una voz. En mi experiencia, lo más importante es que esté prevista esta interacción y que, como lo vamos a ver más adelante, esta interacción sea transparente, porque efectivamente puede haber conflictos de interés. Lo que tenemos que prevenir es que estos conflictos de interés no se presenten y la actividad de todos se encamine al beneficio del paciente, que todos trabajemos de manera interactiva, porque así tiene que ser, pero de manera también transparente y sobre todo con independencia de criterio. Todos debemos mantener la independencia de criterio. Entonces, cuando estamos confeccionando el código, lo que tenemos que cuidar es que se reconozca esta interacción y se establezcan los mecanismos para mantener la independencia de criterio de todos los que participamos en el sector. Es importante también destacar que cada uno va a tener su código de ética, no es un solo código de ética para todos los que participan. Y entonces, como las actividades que realiza cada uno son distintas, el código de cada uno debe acotar y debe prevenir estas actividades. Es decir, no es lo mismo lo que debe decir el código de ética para el regulador que para la industria. Y por supuesto, la reputación es la base de lo que, esa es la razón máxima por la cual debemos apegarnos a implementar el código, mantener una reputación y en el caso que no se tenga, crear una buena reputación. Para esto la confianza es básica, por eso en el centro de nuestro ethos, y ya platicaremos más adelante de este ethos o de este resumen de valores de la industria farmacéutica, está la confianza. Muchas gracias, licenciada Cantú. Y justo lo menciona usted en que esta independencia de criterio, estas interacciones son realmente necesarias. O sea, no podemos aislarnos y dentro de estas interacciones, pues obviamente usted también lo mencionó, se van a llevar a cabo, tal vez en algunos casos, incumplimientos. De ahí se deriva la siguiente pregunta, que es cómo se han manejado esos incumplimientos o cómo han manejado en FIFARMA y en Farmaindustria estos incumplimientos que de alguna manera pues siempre se dan por esa interacción normal que existe entre los diferentes actores de los ecosistemas. Licenciada, Bueno, si quieren iniciamos. Ah, bueno, perdón, adelante. Nada. María Teresa, por favor. Estás en silencio, María Teresa. Perdónenme, en el caso de FIFARMA, el tema de los incumplimientos, primero tiene que tomar en consideración los códigos locales. ¿Cuál es la regulación a la que está obligada? Como se trata de una asociación regional, respetamos, por supuesto, la independencia y la soberanía de cada estado en el que se establecen diferentes códigos de ética. Lo que nosotros establecemos es que cuando hay un incumplimiento a los códigos de ética de FIFARMA, que están inspirados, como decía, en los códigos de ética y de buenas prácticas de IFMA, entonces la sanción prevista, por supuesto, es la exclusión de los socios en nuestra asociación. Esa es, digamos, como en términos generales, la primera sanción. Pero lo que se busca es que todo es promover este tipo de webinar. Yo quiero hacer un especial reconocimiento a Carolina, a Juan Ignacio, por supuesto, a Victoria, y a todo el equipo y a Gabriela Mijangos, por supuesto, y a todo el equipo de FedePharma, porque esto es lo que necesitamos hacer para prevenir incumplimientos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer respecto al incumplimiento es prevenirlo. Cuando ya se presenta, entonces las sanciones varían. Digamos que la sanción, independientemente de la sanción, en caso de que hubiera alguna infracción a la legislación, y entonces se maneja de manera paralela a la infracción que establezca la legislación local. En el caso de las asociaciones, normalmente es la exclusión de la
la empresa o de la asociación, en el caso de que fuera una federación. Lo que yo destacaría en el tema de incumplimientos es la medición. Como todos sabemos, en el mundo de compliance, en el mundo de integridad empresarial, esto no es una foto, es una película. Y tenemos que mantener constantemente la revisión y la mejora, la revisión y la mejora. Este proceso es lo que nos ayuda a mantener la integridad corporativa, y por eso dentro del incumplimiento hay que considerar el aprendizaje. ¿Qué es lo que podemos hacer diferente y cómo se mide? Lo que no se mide no se mejora. Entonces, el poder establecer cuántas quejas hay y cuántas denuncias de incumplimiento, y que eso tenga una publicidad, por supuesto que haya una sanción a esos incumplimientos, es una de las mejores prácticas que yo podría recomendar. Muchas gracias, licenciada. Doctor Samarriego. Vamos a ver, este es uno de los puntos críticos que llamamos nosotros la prueba del algodón, porque si al final no eres capaz de demostrar que cuando lo haces mal pones un elemento de corrección, pues entonces al final la capacidad de autoengaño, digo muchas veces, tiende a infinito. Uno es magnánimo consigo mismo, pero no tiene impacto en aquello que uno quiere hacer, que es cambiar una cultura corporativa que tiene que mejorar. Ya una de las cosas que nosotros hicimos desde el origen, cuando nuestro sistema de autorregulación se implementó, es que se publican en abierto, con nombres y apellidos, las compañías que han tenido una posible infracción del código, con cuáles han sido las razones, los elementos que han motivado la denuncia, cuáles son las alegaciones, cuáles son los fundamentos deontológicos y cuál es la resolución. En el caso de la unidad de supervisión que yo llevo, en los últimos años hemos interpuesto más de 120 denuncias contra propios laboratorios de la propia asociación. Y esto no es una contradicción, esto se llama compromiso. Es decir, el sistema está enfocado en la prevención, como señalaba María Teresa, pero sin embargo el sistema tiene que también tener dientes, porque el sistema de autorregulación lo que tiene es que fomentar la competencia. Para ello, lo que no puede dejar es sin hacer cuando se detecta que se está haciendo algo incorrecto o contrario a lo que es el propio sistema de autorregulación. Y entonces nosotros actuamos de forma preventiva, pero también la capacidad punitiva es importante, porque de esa manera la aplicación, la implementación, el objetivo para todos es el mismo. Y de eso es el compromiso, porque al final está bien que tengamos buenas palabras, pero si no somos capaces de exponer públicamente cuando se ha hecho mal, quiere decirse que no estamos plenamente convencidos de que vamos a ser capaces de corregir aquello que hemos hecho. Y entonces se aplica un poquito también lo que es el sentido anglosajón de nombrar y avergonzar, en el sentido de poner de manifiesto públicamente. Y además, desde las compañías saben muy bien que eso no solo es efectivo, sino que además ayuda a generar esa confianza y credibilidad que mencionaba al principio. Por lo tanto, la transparencia es fundamental, la prevención es el objetivo, pero también la denuncia tiene que ser parte del sistema precisamente para que tenga credibilidad. Muchas gracias, doctor. Y tomando en consideración lo que ustedes mencionan, de alguna forma, esta aplicabilidad de las normas, de las regulaciones, no riñe con esta aplicación de los principios que se establecen dentro de las mismas normas de cada una de estas organizaciones. Han habido a nivel global algunas ideas sobre lo que se refiere a buscar que las personas se rijan más por un tema de principios, o sea, que tengan tal vez un ámbito más de manipulabilidad, de poder tomar decisiones, y que no se le encuadre la toma de decisiones en usted puede llegar hasta acá, este es su límite o esta es la norma. ¿Cómo les ha ido a ustedes o han llevado a cabo alguna acción en relación a esto, en modificar o en cambiar o en pensar en cambiarlo a futuro? No decir, bueno, es que la norma dice, la ley dice, sino estos son los principios y usted lo puede llevar a cabo dentro de este parámetro. Doctor, si quiere, iniciamos con usted. Gracias. Vamos a ver, aquí hay un tema primario, y es que está muy bien hablar de principios. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el principio de integridad, que es cómo evitar el que se pueda llevar unos incentivos indebidos y cómo gestionar adecuadamente los conflictos de intereses, porque además estos no los podemos eludir, los tenemos y lo que tenemos que hacer es gestionarlos adecuadamente. Pero la pregunta luego las compañías nos hacen al sistema de autorregulación, nos hacen a los órganos de control,
Entonces, bueno, ¿y esto cómo se materializa luego en la práctica cuando yo tengo que contratar a un señor que hable de mis productos, que a la vez es médico y que a la vez es posible prescriptor de mis productos? ¿Y a cuántos de ellos puedo yo contratar para legítimamente acreditar que tengo esa necesidad? ¿De qué manera llevo a cabo un advisory board? ¿De qué manera me puedo relacionar con una organización de pacientes? Está muy bien hablar de principios, pero las compañías también quieren tener marcos donde ellos puedan tomar sus decisiones de una manera razonablemente segura. El riesgo cero no existe, pero sí lo que podemos es orientar. ¿Qué ocurre a las compañías? Que les gustaría hacer muchas cosas. Claro que sí, si esto es la vida misma, pero otra cosa es hasta dónde uno puede llegar con unos niveles de riesgo que puedas acreditar tu intencionalidad, demostrar tu intencionalidad antes de llevarla a cabo. Eso es compliance. Y al final tienes que cumplir con la normativa vigente, que incluye también tu propio código de conducta y el sistema de autorregulación al que perteneces. Con lo cual está muy bien hablar de principios, porque son muy importantes, pero también es importante para las compañías tener herramientas operativas para que en las tomas de decisiones puedan estar fundamentadas en elementos que entre todos nos hemos dado para acreditar esa intencionalidad que decía. Muchísimas gracias, doctor. Licenciada. Sí, yo quisiera destacar que esto es un proceso. ¿Y por qué voy a insistir en este tema? En este proceso hemos venido de aplicación de sanciones a una cultura de integridad. Ese digamos que es el proceso al que tenemos que llegar. Efectivamente necesitamos regulación concreta, especificaciones claras. Entre más clara, mejor. Ahora, también esto es un proceso que se va modificando y yo quiero referirme a este proceso haciendo referencia a un instrumento que para todos es conocido, pero que nos va a dar una idea del reto que tiene Fedefarma. Fedefarma está conformada, está por empresas dentro de una región, es decir, son diferentes países. Y en los países es un reto que también hemos enfrentado en FIFARMA, que es una región. Entonces, puede ser que la regulación sea distinta de un país a otro. Sin embargo, la operación de las industrias, de las empresas, sobre todo de las empresas transnacionales, tiene que seguir una serie de normativas, una serie de principios y una serie de regulaciones específicas. Entonces, estas regulaciones específicas pueden ser distintas para la compañía, ya sea por su matriz, por la regulación de su matriz o por el código, alguno de los códigos que, como señalábamos, son concéntricos, ¿no? Tenemos los códigos que van estableciendo las regulaciones desde el de la federación hasta las asociaciones y para terminar en la compañía. ¿Por qué digo que esto se trata de un proceso? Hablábamos hace un rato de las sanciones. En ocasiones, cuando alguien es sancionado, se pierde la reputación o pierde la confianza. Y lo que hemos visto en la práctica es que esto genera normalmente un péndulo para quien haya sido sancionado. Es decir, se toma en serio lo que haya fallado en cumplimiento y entonces se vuelve uno de los pioneros para dar el siguiente paso. Entonces, yo lo que quiero compartir con esta audiencia es que muchas de las empresas que han sido, no solo en esta industria, en otras industrias, que han sido sancionadas por cuestiones de ética, son las que hoy van a la delantera en establecer códigos de ética con más dientes, códigos de ética con mejores formas de implementación y sanciones más duras. Entonces, el haber sido sancionado no me manda al ostracismo, no debe mandar al ostracismo. Lo que debe hacer es señalar que estamos trabajando, que los que están encargados de implementar los códigos los están cumpliendo y que esta sanción también es una oportunidad para convertirse en pionero del siguiente paso. Respecto de este punto, también vale la pena destacar que los códigos de ética, que es lo que la industria biofarmacéutica, la industria de innovación, hoy habla de integridad más que de corrupción. Si ustedes van viendo estos procesos en otros sectores, en otras industrias, se habla de corrupción porque se está enfocada en la sanción o en alguna actividad
indebida. Nosotros estamos enfocados en la integridad. ¿Y por qué? Porque eso se trata de una cultura establecida en valores. Por supuesto, tiene especificaciones muy claras de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Dentro de este mismo proceso también habría que destacar, y lo encontramos así en la práctica, cómo hemos venido evolucionando. Y aquí voy a dar un ejemplo concreto. Estaba permitido hacer eventos en lugares, digamos, de cierta moda, recreo importante para promover fármacos. Hoy está prohibido hacer eso. Hoy está establecido de manera muy clara que este tipo de eventos tienen que tener una agenda sólida, no deben realizarse en lugares que sean de lujo y de recreación. Esto ha venido cambiando. Entonces, antes no estaba, una práctica era, y no solo en ese sector, sino en muchos sectores, el que se permitiera el dar hospitalidades tales como invitaciones a eventos deportivos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro es, yo te invito, o la empresa podía invitarte a lo mejor algún evento de tenis importante o algún evento de fútbol o de rugby importante. Hoy está prohibido. Esto me lleva a la conclusión de es un proceso, va cambiando, se va mejorando, se va puliendo. Por eso es que tenemos que mantenernos dentro de los principios, porque la regulación específica se va modificando. La regulación específica debe ir detrás de este principio. El principio es la independencia de criterio. Si yo quiero hablar de una transparencia y de una independencia de criterio, entonces voy acercando esta regulación a lo más estricto para que se cumpla ese principio. Insisto, como en FedePharma se trata de una región, también tenemos que ir paso a paso. No todos los países van a la misma velocidad ni tienen la misma situación, pero creo que vale la pena mantener cuál es el faro, cuál es el principio, para entonces ir adecuando las regulaciones específicas. También poner una regulación específica totalmente ajena a la realidad jurídica de cada país es un reto que las autoridades, sobre todo que la autoridad reguladora tiene que considerar. Esto es un proceso que se debe ir haciendo sin prisa y sin pausa. Para mí siempre vamos lento, entonces ese sin prisa podemos matizarlo, pero hagámoslo sin pausa. Muchas gracias, licenciada. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que al final es un proceso de cambios y la regulación tiene eventualmente que adaptarse, ¿verdad? Que ir mutando de acuerdo a estos cambios que se van dando. ¿Y qué más cambio que la pandemia? Entonces, a partir de ahí, la siguiente pregunta, con la cual inicio con usted, licenciada, que es, ¿cuáles son esos retos que han tenido en la aplicación de estos códigos de los que estamos hablando de ética en este transcurso de la pandemia, que tanto nos ha venido a modificar toda nuestra vida? La pandemia tiene ha sido un reto en muchos sentidos, pero me parece que nos ha traído también una gran oportunidad. La palabra crisis en japonés conlleva el símbolo de oportunidad. Y a mí me gusta recordar eso porque la pandemia, como generó tal crisis a nivel mundial, también nos ha dado ciertas oportunidades. Déjenme platicarles algunas de los aprendizajes desde la integridad corporativa. Lo primero es cuando se acerca la gente de compliance, cuando nos acercamos los encargados de ética y cumplimiento, normalmente venimos con unos códigos de este tamaño, unos códigos que parecen unas Biblias, unos libros enormes. Eso no es práctico. Y cuando estás en pandemia y estás en momento de crisis, no puedes estar regresando al artículo 27.92, inciso F del código. Entonces tienes que tener muy claros cuáles son los valores, cuál es ese faro que va a guiar tu conducta. Aquí, si me lo permiten, yo quisiera mantenerlos lo más simple posible. Creo que la pandemia lo que nos trajo fueron tres aprendizajes clarísimos. Uno es
Manténlo simple. Y cuando digo manténlo simple es, tu base está en generar confianza. Eso es lo que dice, por lo menos en el código de FIFARMA, eso es lo que dice el ethos, eso es lo que establecemos como mínimo. Y para generar confianza uno tiene que ser consistente. Y entonces el momento de crisis es cuando más ético tienes que ser, es cuando más claro tienes que demostrar que tienes ese valor. Para ese momento tienes que haber llegado con una buena cantidad de training, con una buena cantidad de horas de entrenamiento, de comprensión de tu gente, porque si en ese momento pretendes enseñar el código de ética, ya vas tarde. Entonces, por eso es que nosotros insistimos en que tiene que haber programas constantes y además en donde haya retroalimentación, no que nosotros establezcamos, firme aquí si usted conoce el código de ética y no tiene preguntas, sino que hagamos webinars. Esto es una de las cosas que nosotros sugerimos, por supuesto. Manténgase este entrenamiento, esta capacitación, que de verdad se genere una capacitación con casos prácticos, con casos concretos, en donde la gente participe. Una cosa importantísima es que la integridad corporativa no es obligación del compliance officer nada más o del encargado de ética. Es responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la asociación y de la compañía. Y entonces, si es mi responsabilidad, tengo que saber cómo utilizarlo. El segundo punto que nos trajo la pandemia es el padre de la medicina moderna decía que para cualquier enfermedad había que aplicar 3 cosas: agua, jabón como sanitizantes, agua, jabón y sentido común. Yo quisiera mantenerme en esto. Creo que la pandemia nos vino a recordar que para mantenernos en el lugar de salud que debemos, de salud y bienestar para las personas, tenemos que mantenernos con este sanitizante, agua, jabón y sentido común. La ética, la integridad, hay un lugar que todo en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros, donde sabemos qué es lo que tenemos que hacer y sabemos por qué lo tenemos que hacer. Entonces, este punto y estos ejercicios constantes vale la pena mantenerlos en mente. Por supuesto, el tema de la prevención, ¿no? Si nosotros, la pandemia nos vino a enseñar que aquel que ha cuidado su salud de manera preventiva, pues está más fuerte y tiene más instrumentos para enfrentar una pandemia. Y la tercera es la salud digital o la telemedicina. En nuestra región de Latinoamérica, la telemedicina, todos queríamos llegar a ella, todos entendíamos que tenía un valor, la salud digital, los eventos en plataformas digitales, sabíamos que existía, pero todos teníamos algo más urgente que hacer y entonces no le habíamos dado la prioridad. La pandemia viene y nos lo impone. Y esto es un cambio tremendo. La región, no solo esta región, sino todo el país, pero en el caso específico de Latinoamérica, empezamos a ver en acciones concretas que la telemedicina funciona, que los eventos en plataformas digitales funcionan, que se puede hacer. Ahora, también tenemos un reto en la región. Hay una buena cantidad de personas que no tienen acceso a Internet. Entonces, aunque todos o la mayoría tienen teléfono, no todos tienen acceso a Internet ni a un buen Internet. Entonces, creo que parte de lo que tenemos que aprender ahora es cómo vamos a generar principios y regulaciones específicas en salud digital, en telemedicina y en eventos en plataformas digitales, y que no estamos solos. La salud y la economía se habían mantenido siempre como en paralelo, están así. La salud y la medicina están amalgamadas. Perdón, la salud y la economía están amalgamadas, porque no se puede hablar de economía en un país si no tienes personas sanas, y no puedes hablar de personas sanas si la economía está detenida. Entonces, creo que esas son los retos y además los aprendizajes de la pandemia. Muchas gracias, licenciada doctor Sammarriego. Bueno, después de la brillante intervención de la licenciada Cantú, reforzar algunas cosas que creo que es importante también para tener un escenario. No podemos olvidar que la pandemia ha tensionado muchísimo a toda la población y a todos los sectores. Y esto hace que desde la industria farmacéutica las tentaciones se vean también sometidas a tensión. Esta es la realidad.
Y hay un tema que no hemos mencionado por ahora, pero que hay que tenerlo siempre presente, y es que está cambiando una legislación a nivel internacional, que es el elemento de que las personas jurídicas también pueden ser sujetos de delitos penales, es decir, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esto hace que las propias compañías también se vean en la necesidad de acreditar cómo están haciendo las cosas. Pondré luego 2 ejemplos. Pero también hay otro factor que creo que está influyendo en todo lo que estamos hablando, pero como es un elemento que además nos resulta chocante, porque es la influencia de legislaciones extraterritoriales a nivel nacional, por ejemplo, la legislación aplicable o que se aplicación a través de las propias compañías de la FCPA, que es una legislación americana, o de la anti-bribery de la bribery del Reino Unido, nos está invadiendo determinadas, legislaciones que nos vienen de fuera a través de la aplicación de las propias compañías como opera. Y esto hace que además sirva también de ejemplo y de modelo a muchos otros sectores y dentro del mismo sector a las mismas compañías. Le voy a poner dos ejemplos que están relacionados con la pandemia. Uno lo ha mencionado la licenciada Cantú, y es el hecho de las reuniones virtuales. El médico principalmente tiene que tener una formación continua, que además de vanguardia, porque al final, como también se ha mencionado, el paciente es el que se beneficia de que tenga el mejor conocimiento, y por ello la práctica clínica va en mejora continua. Pero eso no se puede hacer si estamos parados, es decir, necesitamos comunicar, necesitamos informar del estado de la investigación, del estado del avance de la medicina, y eso se hace a través fundamentalmente de los congresos. Y esos congresos se han visto alterados notablemente por la pandemia, porque había un factor presencial notable, existía también antes la retransmisión en streaming, y sin embargo ahora muy principalmente es virtual, aunque se va poco a poco recomponiendo a presencial. Y eso ha alterado mucho. Llevamos año y medio con graves alteraciones en ese tema, y sin embargo se están otra vez volviendo a hacer muchos esfuerzos precisamente por poder tener canales de comunicación con aquellos que tienen que tener conocimiento de cuál es el estado del arte de la investigación. Y eso se está haciendo con el esfuerzo de muchas compañías y con el apoyo también del regulador. Pero un segundo tema mucho más sensible ha sido durante la pandemia, y especialmente durante los meses difíciles de la pandemia que hemos vivido, que es el de donaciones. Y aquí hay que ser muy cuidadoso, porque cuando uno habla de donaciones y lo está haciendo en un contexto de pandemia, de necesidad con mayúscula, el elemento de la donación puede ser perverso si no se hace correctamente. Y entonces aquí nos encontramos con que si nosotros donamos a quien nos compra medicamentos a través de un hospital, puede parecer que estás haciendo una labor humanitaria, pero también puede ser que te pongan el dedo y te diga: usted hace eso porque usted está vendiendo medicamentos en este hospital. Entonces, lo que nosotros siempre hemos estado aconsejando, y creo sinceramente que en esto sí se acertó, es en el hecho de que uno, si quiere donar, puede donar, pero siempre a las autoridades sanitarias competentes, que deben de ser aquellas que mejor sepan dónde puede ir aquello que es más necesario en un momento determinado, y a través del altruismo, que significa una donación, pero sin vincular jamás a que pueda ser eso susceptible de que tenga un retorno a través de una acción comercial. Por lo tanto, tenemos que ser, por un lado, sensibles a una legislación que existe a nivel internacional y que nos es de aplicación precisamente porque puede tener consecuencias muy serias para las compañías. Y segundo, aquella acción que uno vaya a hacer hay que verla en el sentido íntegro de cuál es el marco de actuación, que no se pueden hacer dobles lecturas. Y este es el caso que hemos tenido y vivido muy en primera persona todos los que estamos aquí respecto a las donaciones. Y entonces son elementos que nos deben de ayudar a la reflexión. En esa evolución que mencionaba María Teresa, nos tenemos que encontrar con que en ese proceso de mejora continua, también desde las propias compañías, tienen que hacer un análisis de cómo hemos gestionado la pandemia. Hemos hecho incluso una labor de reflexión interna de cómo se ha planteado a aquellos empleados que nosotros tenemos que actúan, por ejemplo, en el ámbito de las ventas, con la necesidad de parar un determinado nivel de interrelación, y no hemos generado más ansiedad dentro de la compañía precisamente. Por eso hemos cambiado nuestros objetivos de ventas en el sentido de incentivar aquello que uno no está en la mano de uno poder hacerlo cuando estamos en una situación de alta necesidad, como ha sido el tema de pandemia. El tema de pandemia, además, ha puesto en el foco algo que es increíble, increíble, y es que estamos
ante un medicamento, que es una vacuna, que ha sido desarrollado en menos de un año con todas las autorizaciones, con una eficacia de más del 90%, y eso es absolutamente extraordinario cuando nos encontramos con muchos medicamentos que tardan mínimo de 10 a 12 años en poderse poner en el mercado. Luego ha significado un hito a la hora de que la colaboración público-privada en la investigación, en el acceso del medicamento a los propios pacientes, que lo somos todos, que es la población en general, ha demostrado ser altamente eficaz cuando todos nos ponemos a trabajar en el mismo sitio. Y esto es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido, y también hay que ponerlo en contexto, digamos, el nivel de reputación que tiene que tener la industria farmacéutica, porque se ha puesto en valor, se ha entendido mejor para qué tiene que tener una industria farmacéutica, el nivel de investigación y desarrollo, el nivel de compromiso, y sobre todo tiene que tener un comportamiento que hasta ahora no ha salido, pero para mí es la palabra clave: ejemplar. La ejemplaridad, el principio de ejemplaridad, es aquello que a uno tiene como referencia a la hora de poder llevar a cabo una toma de decisión. ¿Cómo se hace? ¿Qué ejemplo se está dando? Queremos que nos imiten, y en cualquier caso tenemos que ser capaces de explicar qué estamos haciendo, y sobre todo en la época de necesidad como hemos vivido. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias, licenciado. Creo que nos queda muy claro, y creo que también queda muy claro cómo este proceso va cambiando, ¿verdad? En el camino, pero que sí principios básicos tenemos que tener de siempre, ahora y el día de mañana también en esta aplicación. La siguiente pregunta, son dos preguntas realmente, pero voy a hacerlas en una sola, y tiene que ver con la importancia para las instituciones públicas en la adopción de los códigos de ética en las instituciones públicas. ¿Cuál es el valor agregado de esta creación de códigos de ética en las instituciones públicas, y quién debería llevar la gobernanza en esa implementación, en estos códigos de ética en las instituciones públicas? Si quiere, doctor, iniciamos con usted. Doctor Samaniego, si quiere, iniciamos con usted. A ver, cuando uno tiene un determinado nivel, como bien la pregunta, la gobernanza en la creación e implementación de un código de conducta de una institución pública, lo primero que tiene que haber es el convencimiento de que lo quiere hacer. Perdón que lo diga con esta naturalidad. Porque si uno lo que quiere es dar la apariencia, desde luego una institución pública tiene todas las batas en su mano para poder hacer las cosas y poder hacerlas bien. Yo lo que siempre digo cuando hablo con las instituciones públicas es que ellos tienen un papel muy relevante y que afecta a la vida de las personas. Pero para mí lo importante es el convencimiento, porque si al final lo que estás tratando es de parecer que quieres hacer algo para la población desde una institución pública, la institución pública ya lo tiene, representa a la sociedad. Luego, por lo tanto, tiene que ser algo más. Y ese algo más tiene que ser algo que dé valor a aquello que los ciudadanos esperan de ellos. Y una de las cosas que está muy ligado precisamente es el tema de la regulación. La regulación y la autorregulación están imbricados, están unidos en algo muy importante. Y es que la autorregulación lo que busca muy fundamentalmente es que te eviten que te regulen. No es ninguna contradicción, al contrario, si tú eres capaz de hacerlo mejor, de forma más rigurosa, lo que entonces tienes es la posibilidad de, sin ningún problema, el seguir haciendo, que te dejen hacer. Desde la institución pública también tienen que tener esa labor de ayudar a que no se tenga que estar regulando constantemente. ¿Cómo? Ayudando al desarrollo de los sistemas de autorregulación. Pero si uno quiere llevar a cabo, como institución pública, un código de buenas prácticas, un sistema en el cual se puedan ver reflejados los demás, bendito sea, porque son ellos precisamente los que mejor lo podrían hacer, porque cuentan con todas las herramientas, tanto legales como de elemento de implementación. Y yo creo que en eso habría muchísimo campo por hacer. ¿Pero qué ocurre? Que se encuentran con que ellos pueden actuar directamente en base a legislación, en base a elementos de directa aplicación, no en base a códigos que se asume que necesitan tener previamente una autorización para hacerlo, porque ellos mismos son la autoridad. Y entonces es lo que ocurre, que muchas veces se ve con prevención, yo no necesito ningún código,
cuando precisamente lo que te está dando el código es la fortaleza de que quieres hacer las cosas sin necesidad de llevarlo a cabo a través de una regulación. Muchas gracias, doctor. Licenciada Cantú, la misma pregunta que el doctor Sammarrico. Sí, a mí me parece que en este punto la transparencia es fundamental. Es decir, en la medida en que los procesos sean transparentes y automatizados, esto ayuda a que haya una buena gobernanza y que haya una buena implementación de los códigos de ética y de las políticas de integridad. Ahora, también hay que distinguir, para bailar tango se necesitan dos. Entonces, siempre se ha sancionado o se ha establecido y es una imputación mutua al sector privado, acusa al sector público de no tener buenos códigos de ética y no implementar buenas políticas de integridad y viceversa. La verdad de las cosas es que para que podamos hacer lo que funcione tenemos que inspirarlos en el objetivo 17 o tenemos que tomar en cuenta el objetivo 17 de los dos ODS del Pacto Global de Naciones Unidas. Es decir, de manera conjunta, pública, iniciativa privada y sector público, tenemos que trabajar. En este punto, me parece que una experiencia interesante que habría que considerar o que habría que voltear a ver son los pactos de integridad o consensos que se han establecido en la región. Esto es, cada uno tenemos nuestro código de ética, cada uno tenemos nuestros lineamientos y principios deontológicos, pero todos los actores del sector salud, podemos sentarnos a la mesa y establecer un pacto global, un pacto en el que con las características de cada uno, con el código de cada uno, podamos poner como base de la discusión, como base de la actividad, la cultura de integridad, la actuación ética. ¿Por qué insisto en este punto? El compartir los códigos, por supuesto, se puede trabajar de manera conjunta generando capacidades para crear los códigos, pero regula actividades distintas. Entonces, el código, como señalaba en la intervención anterior mi colega el doctor Sammarrico, él tiene que tener dientes, tiene que tener regulaciones específicas y esto es diferente para el sector público y para el sector privado. Esa regulación es diferente. Entonces, pretender que haya un solo código para todos me parece que no es lo adecuado. Lo que tendríamos que hacer es que cada uno tenga su código, pero que sí nos sentemos a la mesa todos los actores del sector salud, incluidas sociedades médicas, incluida academia y asociaciones de pacientes para establecer cuál es ese principio ético que vamos a cumplir. En este punto nos lleva la ventaja Australia. Creo que vale la pena voltear a ver los consensus framework, así se le llama, que son planteamientos, consensos, marcos de consenso, de acuerdo, en donde todos los actores del sector salud se sientan a la mesa para establecer un mínimo y digamos, una base ética para la transparencia. ¿Y por qué? Insisto en la transparencia, porque tiene que haber transparencia en la interacción entre cada uno de nosotros. Ahora con la pandemia, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí lo que me pasó es que siempre pensaba que en el centro de mi actividad estaba el paciente. Nunca como ahora me sentí vulnerable que yo era ese paciente, que mi familia era ese paciente. Cuando creo que este momento de sensibilización que nos ha generado la pandemia es el mejor momento para sentarnos a la mesa, darle una voz propia a los pacientes, que no venga, que no esté matizada o que no esté fomentada por razones políticas ni por razones económicas, sino que tenga su propia voz, que tenga un espacio para desarrollarse y que traigamos a la academia con el absoluto respeto a los profesionales de la salud, que han sido quienes, me parece, nos han dado a todos una lección. En este punto, un punto de quiebre que ya no tiene regreso es los trámites. Se pudieron hacer en muy poco tiempo, de manera conjunta con los análisis científicos. Y gracias a eso, un año después,
tenemos vacunas. Eso, si ahora regresáramos a procesos más lentos, sería un retroceso abismal. Entonces, me parece que lo más, que la base de esta ética para este sector es acortar tiempos, compartir comunicación, compartir información en la forma adecuada, en beneficio del paciente para acortar tiempos y estandarizar procesos. Muchísimas gracias, licenciada. Ahora que nos mencionaba el ejemplo de Australia, que yo creo que es un ejemplo maravilloso, en esa parte y en relación también a las zonas en las que ustedes se encuentran, los países que ustedes se encuentran, ¿qué nivel de avance han tenido ustedes en cuanto a esta misma pregunta? O sea, las instituciones públicas, ¿cómo han avanzado en su perspectiva en sus países en estos temas de adopción de códigos de ética? Y sumando esta pregunta, es en los casos en que no, en los casos en que ya se ha realizado, ¿quién es el que debería llevar esa batuta? ¿Deberían hacer de la institución pública? ¿Deberían hacer de la parte privada? ¿O tiene que ser siempre aparte del esfuerzo conjunto que ustedes mencionan, debería ser siempre un esfuerzo conjunto? O sea, tendría que haber alguien que patee la bola primero, por ejemplo. Licenciada, si quiere, iniciamos con usted. ¿Cómo no? Me parece que tiene que ir de la mano, ¿no? Así como hacía la referencia de para bailar tango se requieren dos, tenemos que ir de la mano. No hay forma en que uno se quede atrás. Ahora, tenemos realidades distintas. Las empresas, sobre todo, algunas de las empresas que conforman estas asociaciones son empresas transnacionales que ya traen una experiencia y sobre todo que traen un lineamiento de otras latitudes, de otros países. Creo que eso podría adaptarse y podría compartirse esas experiencias con el sector público. Ahora también es cierto, y hay que considerarlo, que la realidad en cada país puede no ser la misma. Y también eso hay que tomarlo en cuenta en este proceso del que hablábamos, que no, Roma no se hizo en un día. Hay que ir poco a poco generando esos códigos de ética. Pero hay puntos. Les voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho en este sistema. En África hay países y hay lugares en donde no hubo teléfonos fijos. De no tener teléfonos pasaron a tener teléfonos móviles, porque ya la tecnología lo permitía. Bueno, me parece que en Latinoamérica podemos hacer algo similar en el sector salud. Hoy tenemos que sentarnos no solo la industria farmacéutica y el sector público, sino también las empresas de Big Data. Tenemos a Google, a Microsoft, a Amazon, todas estas empresas que hoy ya forman parte de este ecosistema de salud. Creo que podríamos sentarnos y establecer esta forma ética de interactuar y compartir algunas de las experiencias en cuanto a la generación de códigos de ética. Porque no me interesa, y eso es lo que yo propondría, no es tanto cómo pongo un documento, sino cómo implemento principios de integridad. Entonces, el documento hay que hacerlo, es importante, pero va después. Lo primero es el acuerdo. Lo primero es en dónde quiero establecer transparencia. Una vez que establezco esto en cada país, y esto es una petición y una sugerencia, por supuesto, para el sector público, para las instituciones del sector público, en nuestra experiencia, las instituciones del sector público han trabajado de manera diversa. Tenemos algunas instituciones del sector público que llevan la delantera. Y me parece que entre ellas habría que tener una buena comunicación, porque en muchos de los países el sector salud está fragmentado en federal y local, y las autoridades locales tienen una forma de manejar las cosas distinta de las autoridades federales. Entonces, creo que en la medida que haya una sola carretera de comunicación, una sola plataforma de comunicación en materia de ética, los avances son mucho más rápidos. No tenemos que empezar de cero. Creo que vale la pena tomar las buenas prácticas de otros países y evitar la fragmentación de lo que más afecta a la integridad es la fragmentación de los sistemas de salud.
esta fragmentación es lo que nos impide poder avanzar de manera más rápida. Entonces, me parece que uno de los puntos vitales sería ese, evitar la fragmentación o disminuir la fragmentación y generar transparencia en la interacción. Muchas gracias, licenciada. Doctor, ¿algún comentario A adicional? ver, lo que ocurre, ha ocurrido durante, evidentemente, el tema de la pandemia, es que las autoridades sanitarias han estado absolutamente volcadas en cómo solucionar el tsunami que nos ha venido a todos, y por lo tanto, con aciertos, con errores, pero han estado focalizados. El elemento aquí ha habido más de cómo mejorar el proceso. Y voy a contar un caso específico de éxito. Y es que ha habido la oportunidad, a raíz precisamente de la pandemia y de la situación que estábamos de confinamiento, de que desde los propios hospitales se habilitaran mecanismos para que la medicación pudiera llegar a los pacientes sin que estos tuvieran que acceder al hospital para poder entregárselos. Es decir, lo que se llama la dispensación domiciliaria de prescripción a través de los hospitales. Entonces, ¿por qué cuento este caso? Porque siempre se ha visto con muchísima, digamos, recelo por parte de las autoridades sanitarias el que desde la industria se apoyara la iniciativa de dispensación domiciliaria. Y sin embargo, se ha visto que garantizando los derechos de protección de datos, por supuesto, y de no acceso de esos mismos por parte del laboratorio que entra en un programa de esta naturaleza, se ve alterado y sin embargo ha beneficiado muchísimo el acceso a un medicamento que todos sabemos que la adherencia al tratamiento es fundamental para la eficacia del mismo. Y eso ha hecho que desde las propias autoridades vean que la colaboración público-privada es muy importante en beneficio del sistema público. ¿Y esto por qué? Porque siempre se ha visto, desgraciadamente, ya se ha mencionado desde el origen, con recelo, la iniciativa que pueda tener aparentemente, digamos, siempre de una manera interesada, comercial, por parte de un laboratorio en una determinada acción. Pero, sin embargo, si esto va acompañado del interés público, se transforma en una iniciativa no solamente loable, sino que además quien se beneficia al final es el paciente. Pero salvando las distancias y hablando de elementos objetivos, de códigos desde unas instituciones públicas que pueden ayudar a la conformación de todos los sectores. Por ejemplo, en España tenemos el Código de Buen Gobierno de las empresas cotizadas en bolsa, que allá hay de todo tipo. Y lo que te está dando son estructuras de cómo llevar a cabo una buena gobernanza. Eso nace desde una institución pública, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de tal manera que ayuda luego a todos los sectores a movilizarse en una determinada dirección, en dirección de buscar lo que se ha dicho antes, la integridad de la organización, buscar la confianza de la organización, de los mercados, y todo eso está ayudando a que se vaya organizando un mercado cada vez más complejo. ¿Y por qué digo la palabra complejo? Porque hoy en día, con toda la ola también, el tsunami que tenemos con el ámbito de compliance, esa demostración de la intencionalidad previa a su ejecución, lo que está haciendo es que las propias compañías tengan que demostrar que tienen implementados sistemas que precisamente acrediten lo que quieren hacer y hacerlo bien, cumpliendo con la normativa vigente. Y todo radica en eso, que al final, desde el propio regulador, se tiene que apoyar en el regulado para demostrar que aquello que el regulado tiene que hacer se encuentra perfectamente procedimentado para evitar que se puedan cometer, en este caso, por ejemplo, delitos en el ámbito penal. Pero en delitos del ámbito penal también puede ser de otro tipo de delito, en el ámbito medioambiental, en el ámbito sanitario, en el ámbito del trabajador, es decir, muchísimos otros sectores. La responsabilidad precisamente del regulador es crear el clima, la atmósfera y las distintas herramientas para que esto se pueda implementar por las propias compañías, que al final, no olvidemos, son las que operativamente están en el mercado y son capaces de poner productos, en este caso medicamentos, que ayudan al paciente. Y al final se ha visto, con todo además lo que ha dicho la licenciada Cantú, que es fundamental para la economía y la salud de los ciudadanos. Absolutamente fundamental. Muchísimas gracias, doctor. Y les agradezco muchísimo realmente estas preguntas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a otra parte de este webinar. Le voy a ceder la palabra a Gabriela Mijangos,
quien es la gerente de cumplimiento de Abbott para Centroamérica y Caribe, y a Carolina Valverde, que es la oficial de ética y cumplimiento de GSK para Centroamérica y Caribe, que además también son parte del Comité de Ética y Compliance de Fedefarma, quienes son las que nos van a llevar por esta moderación de preguntas y respuestas del público. No te escuchamos, Gaby. Está de miedo. Gracias, Juan Ignacio. Buenos días a todos. Tenemos una pregunta de Armando González, del Ministerio de Salud de Guatemala, y nos dice que partiendo y entendiendo de que estos códigos de ética son para aplicar en la industria farmacéutica, la pregunta es, ¿de qué manera pueden participar como Ministerio de Salud en la confección, evolución, actualización e implementación de estos códigos de ética? Si me permites. Adelante, doctor. La pregunta es muy buena. Muchas gracias por la pregunta. Pues mira, fundamentalmente entendiendo en qué consiste el código del propio sector. Porque uno de los elementos críticos es evitar la regulación. Para evitar la regulación tiene que entender el sistema cuál es la priorización que se tiene desde el regulador a la hora de abordar determinados asuntos. Ejemplo clásico, las redes sociales. ¿Cómo se hace promoción de medicamentos de prescripción en redes sociales? Eso, si el sistema de autorregulación, el código, lo hace de una manera con rigor, evitará que el regulador tenga que estar tratando de poner, diría de verdad, puertas al campo en algo que uno tiene que autorregularse y hacerlo con criterio y con rigor. Por lo tanto, la labor que tiene desde el ámbito del regulador es respetar si las cosas se hacen bien, ayudar a que todas las empresas del sector estén dentro del mismo paraguas de autorregulación. Por ejemplo, en España, en determinadas comunidades autónomas, no puedes hacer visita médica si no eres miembro o tienes penalización, si no eres miembro del sistema de autorregulación, porque el sistema de autorregulación es una tarjeta de presentación. Y el reconocimiento por parte de las autoridades es muy importante para que el propio sector entienda, bajo una enorme competencia que hay entre las compañías, que se está actuando todos bajo unos mismos parámetros. El papel del regulador es muy importante, pero sobre todo para reforzar la autorregulación. Cuanto más fuerte es el regulador, más fuerte es el sistema de autorregulación. Gracias, doctor. Licenciada María Teresa, no sé si usted quisiera agregar algo. Sí, nada más agradecerte, Armando, esta pregunta. Me parece que un punto vital es generar las pláticas, generar la comunicación entre la industria y el regulador, porque estas experiencias pueden ser compartidas y también para el regulador es importantísimo entender en qué consiste el sistema de autorregulación y fortalecerlo, porque tenemos que recordar que la autorregulación va más allá de la regulación, es decir, los códigos de ética están por encima de la legislación, y cuando me refiero a por encima no es que tengan prioridad, sino que van más allá de lo que establece la ley. Hay que cumplir con la ley, eso es compliance o cumplimiento, pero los códigos de ética lo que establecen son obligaciones por encima de ese mínimo que establece la ley. Entonces tenemos que asegurarnos que está cumplida la ley primero para poder hablar de autorregulación. Y coincido en que en la medida en que el regulador es fuerte, los sistemas de autorregulación se fortalecen también. Generar diálogo, generar confianza y generar estas mesas en donde no se señalen culpables, sino se establezcan prioridades de manera conjunta, me parece que es una actividad que se espera del regulador y que además beneficia al paciente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta muy interesante. La firma de los códigos de ética país promovidos por los mismos gobiernos. Por ejemplo, se ha dado países como Chile, donde lo han firmado todos los actores del sector. Entonces, es una pregunta bastante interesante. Le doy la palabra al licenciado José Samariego para que por favor nos ilustre con su respuesta.
Me encantaría, pero he tenido un montón de ruido, perdón, en la pregunta. Si es tan amable, ¿me la puede repetir? Sí, claro que sí. ¿Cuál ha sido la experiencia de la firma de ética país, promovidos por los mismos gobiernos? Por ejemplo, que se han dado países como Chile, donde lo han firmado todos los actores del sector. ¿Se escuchó bien? Yo no lo he escuchado. ¿No? María Teresa, si tú lo has Claro. escuchado. Sí, muchas gracias. Sí, la pregunta es cómo podemos fomentar el que la experiencia de Chile, en donde todos los actores del sector firmaron un pacto de integridad, se repita en otros países. Lo primero que hay que distinguir aquí es esta experiencia de Chile, que es buenísima, es precisamente a lo que nos referíamos con los pactos de integridad. Lo que se firmó en Chile, más que un solo código de ética, es un pacto de integridad. Es este famoso marco de consenso, marco de acuerdo, en donde se establecen los principios básicos de integridad que van a regir a todos los actores. Es precisamente lo que buscamos fomentar y estamos en la mejor disposición desde FIFARMA de promover este tipo de acuerdos, este tipo de pactos. La firma de estos acuerdos de integridad es lo que efectivamente influye de manera benéfica para el paciente a todo el ecosistema, que todos nos comprometamos al unísono en ciertos principios, en ciertos puntos de la integridad, respetando el código de ética de cada uno de los participantes. No solo Chile, que por supuesto Chile es un ejemplo maravilloso, también Perú tiene este pacto de integridad y eso es lo que estamos buscando en la región, que se replique. México tiene un acuerdo por la transparencia que estamos en un proceso de actualización precisamente y Brasil también está trabajando sobre un nuevo proceso en un proceso para un nuevo pacto de integridad por la transparencia. Estos son los famosos marcos de acuerdo o consensus framework. Eso nace también de la iniciativa desde APEC. Es correcto. De tener este tipo de nivel de interrelación a nivel nacional. Y esto nació precisamente en los principios de México, que ha mencionado antes María Teresa, y además el ejemplo también en México del pacto por la transparencia que se firmó en la casa, vamos, en la residencia presidencial y que fue por el secretario de Salud, me acuerdo perfectamente, el doctor Ruelas. Es un elemento que además significó un antes y un después, porque tuvo la virtud, promovido desde la Secretaría de Salubridad, creo recordar que se llama así en México, tuvo la virtud de que aglutinaba no solamente a lo que era la industria, sino a la academia, a las propias sociedades científicas, a los de productos sanitarios, ahora está también nutricionales, leches maternas, a los hospitales, es decir, era un pacto nacional por la transparencia. Y además se ha utilizado como un elemento de referencia en el pacto anticorrupción. Es decir, que realmente cuando desde el regulador toma la iniciativa, no solo con interés, sino con compromiso, se demuestra que se pueden hacer muchas cosas y además es un ejemplo, como decía antes. Y en Latinoamérica, como ha señalado María Teresa, ha habido unas iniciativas realmente extraordinarias, que por cierto, no las hemos hecho en Europa. Lo digo porque puede parecer, no, es que esto tiene mucho valor precisamente porque nace en una parte de necesidad por parte del regulador de poner en valor aquello que uno quiere y tiene mucho mérito. O sea que hay que decirlo así. Sí, y ahí nada más para complementar, me parece que es exactamente quien nos lleva la ventaja, quien es pionero en este tema, es Australia. Australia le dio la vuelta completa a través de los reguladores y fueron los reguladores los que sentaron a la mesa, los que establecieron las sanciones, los que además pusieron
una especie de modulador, que sería buenísimo. Efectivamente, en México lo empezamos en 2007, luego Chile vino y nos dio una gran lección, porque además incluyó a toda la cadena de valor. Los distribuidores también firmaron en este gran acuerdo, y me parece que ese es el mejor camino. Carolina, muy buena pregunta. Y además desde APEC y desde FIFARMA estamos en la mejor disposición de apoyar en compartir las experiencias de cómo se logró y en qué consistieron esos pactos de integridad. Y además le estamos dando seguimiento para que no se queden en una bonita foto. Gracias a ambos. Como parte del complemento de la pregunta anterior, el señor Armando del Ministerio de Salud de Guatemala también nos comenta acá que como entidad reguladora del país, pues deben velar por el cumplimiento de manera imparcial de estos códigos y que por lo tanto pues es importante tener acceso a dichos códigos para revisión para poder trabajar de manera conjunta. Tenemos una pregunta también si me de la permites, audiencia. Gabriela, si me permites, Adelante. esto que está diciendo es un tema interesantísimo, porque eso ya no es autorregulación, eso se llama corregulación. Es decir, cuando estableces mecanismos de acción conjunta y de reconocimiento de la autorregulación, pero a la vez lo monitorizas, lo que tienes es una corregulación. Y esto es un pasito que va más allá, es decir, en positivo respecto al nivel de madurez que tendría el sistema cuando pasa de una autorregulación a una corregulación, porque entonces estás dando un protagonismo al sector y una legitimidad mayor que de la propia autorregulación, porque va de la mano del regulador, con lo cual el ejemplo es fantástico. Y yo quisiera también hacer un comentario porque la verdad es que es una gran oportunidad tener a esta maravillosa audiencia que han logrado convocar. Yo creo que también aquí tenemos que utilizar algunos de los avances tecnológicos. Todos tenemos, por lo menos en las asociaciones, tenemos publicados los códigos de ética. Entonces, y los códigos de buenas prácticas. Y básicamente está ahí pues, información sobre las líneas de denuncia, sobre los códigos de ética y en algunos casos también sobre las políticas que van de la mano de no discriminación e inclusión. Entonces, me parece que podemos trabajar de manera conjunta y además la información es pública. Entonces, podemos colaborar en esta autorregulación fomentada por la corregulación. Gracias, licenciada María Teresa. Y en línea con el último comentario, usted podría comentarnos si los tienen publicados en sus sitios de internet, si la información está disponible, abierta para todos, que es una de las preguntas que teníamos de la audiencia. Así es, les voy a dejar la liga aquí en el chat para que la puedan compartir, pero por supuesto, tanto en FIFARMA como y aquí seguramente Victoria nos platicará sobre FedeFarma, pero en FIFARMA, en IFMA, en AMIF está publicada tanto los códigos de ética como las políticas de inclusión y los sistemas de denuncia, por supuesto. Y si me permiten, perdonen, yo no tenía autorización de interferir, pero la pregunta es excelente. El código de FedeFarma es totalmente público, lo pueden acceder en nuestra página fedefarma.org y es totalmente público. Ahí mismo también está el procedimiento para cualquier denuncia. Muchísimas gracias. Gracias, Victoria. Ahora tenemos una última pregunta relacionada Perdón, Gaby, porque pensé que el doctor Samaniego iba a hacer su anuncio y si no lo hago yo. La página de Farmaindustria es una maravilla y es absolutamente didáctica para todos aquellos que nos dedicamos al compliance, de lo que está publicado ahí y cómo está publicado. Entonces no dejen de visitarla. A mí es que de pequeñito mi madre me enseñó que hay que tener pudor y entonces me daba apuro. Pero te lo agradezco mucho, María Teresa. Gracias. Gracias, doctor. ¿Usted quisiera agregar algo al respecto del acceso a la información? A través de EFPIA también tenemos todos los códigos nacionales en inglés. Lo que pasa es que yo creo que ya todo el mundo puede perfectamente entenderlos. Y es EFPIA, como suena, .eu, es donde están todos los códigos. Y yo creo que además, sobre todo aquellos que queréis hacer una comparativa, puede ayudar, pero cada uno es singular. Es que es una riqueza extraordinaria porque
porque fijaros 36 países totalmente distintos que sean capaces de ponerse de acuerdo en un código común, ¿no? Y el código, por supuesto, de EFPIA está disponible en la página web, acaba de ser consolidado, porque antes teníamos 3 códigos, lo hemos consolidado en uno, y la verdad es que, bueno, pues es una vivencia y un privilegio poder estar y conocer a muchos compañeros que, bueno, pues que trabajan en las mismas compañías de muchas personas que están aquí representadas, pero que lo viven desde otro prisma porque les aplica otra legislación y les aplica otro tipo de cultura que no es ni mejor ni peor, sino otro tipo, y yo creo que todas las culturas se enriquecen. Gracias, doctor. Para ir finalizando las preguntas, tengo también una pregunta por acá que nos viene de Panamá, de Orlando Montenegro, del área de Market Access de la compañía Asino, y nos explica que en algunas ocasiones hay áreas grises al respecto y que como equipo comercial de esta compañía, pues ven importante que el oficial de compliance pues pueda hacer consultas rápidas a nivel de FIFARMA. Y la pregunta es, ¿cómo podría hacer estas consultas de manera directa a su oficial de cumplimiento? A través de la página, ahí están todos los datos de ustedes, sus órdenes, por supuesto. ¿Me permites una reflexión? ¿No? Es que no me... No. Por favor. A ver, nuestra vida, todos los que estamos aquí, se basa en gestionar grises. Todos los que estamos aquí. Porque si no seríamos autómatas o estaríamos bajo un algoritmo. Y gracias a Dios tenemos la capacidad de tomar decisiones, con lo cual gestionamos grises. Y lo que quería decir al compañero es que en esa gama de grises, precisamente los códigos, cuando hablábamos antes de los códigos basados en los principios y los basados en reglas también, tiene que ayudar, pero la decisión la tiene que tomar la persona bajo una legítima necesidad en cómo va a llevar a cabo esa toma de decisión. Y para eso la propia compañía establece procedimientos y políticas en muchas cosas y le tendrá seguro compañeros dentro que le pueden asesorar. Pero en cualquier caso, y me consta, también desde FIFARMA pueden ayudar a conformar ese panel de información para que luego tome una decisión. Pero el riesgo cero no existe y gestionamos grises y la decisión es inequívocamente la que uno tome con sus pros y con sus contras. Pero la decisión la tienes que tomar tú. Muchísimas gracias. Ya íbamos casi que a cerrar, pero nos hemos encontrado otra pregunta que merece la pena también ser contestada. Es del instituto, de parte de una persona del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del ICS, y él nos pregunta que cuál es su opinión sobre ¿cuál es su opinión sobre qué nivel regional las instituciones de seguridad social pueden integrar para impulsar en conjunto un pacto de integridad, algo regional con la industria farmacéutica, y qué recomendación pueden otorgar? Pues si me permite un primer apunte, lo primero de todo es felicitar a este señor, porque, o señora, no lo sé, pero lo que sí puedo decir es que ya tiene un primer paso fundamental, que es interés en sentarse con los demás. Porque en la medida en que uno quiera conocer cómo es el estado del arte que tiene con el sector con el que quiere trabajar y que seguro que conocerá muy bien, ayudará y mucho a que se hagan las cosas con una base sólida. Y lo primero es eso, la voluntad. Si os acordáis al principio que decía el tema del compromiso, la voluntad, que es muy importante. Y el segundo paso es establecer objetivos claros, que sean medibles, que sean alcanzables, elementos básicos, pero sobre todo apoyándose también en los elementos de los sistemas de autorregulación a nivel regional si tienen y también nacional si tienen, porque ayudará muchísimo a elevar el nivel de compromiso de los propios participantes y de las compañías, por supuesto, bajo una monitorización y alcanzar unos resultados y una exposición y una transparencia. Pero el primer paso, ya solo con esta pregunta, creo sinceramente que ya está dado. Así es, excelente. Licenciada Cantú, ¿usted quisiera aportar algo más? No, me parece que efectivamente la solución es como se ha establecido en la pandemia, de esta y de todos los retos, o salimos todos juntos o no vamos a salir. Entonces, el primer gran paso es sentarnos a la mesa, dejar de buscar culpables y empezar a buscar soluciones de manera conjunta.
finalmente el país es de todos, la región es de todos, el planeta es de todos. Exacto, así es. Muchísimas gracias. Por ahí habíamos visto una mano levantada de la señora Dora Hernández. No sé si ella igual tiene alguna pregunta. De lo contrario, como para que nos la pueda hacer por el Q&A. Yo sé que ya estamos sobre tiempo. Sin embargo, no nos gustaría que todas las participantes se queden con, o sea, los participantes que tienen alguna consulta se queden con alguna duda. De lo contrario, por favor, de igual forma, hacérnosla llegar a través del Q&A, si no, posteriormente, pues, se las podemos estar respondiendo. Y bueno, le doy la palabra a Juan Ignacio ya para ir cerrando, pues, la sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina y Gabriela. Bueno, llegamos al final, lastimosamente, como en todo, tenemos que terminar. Nos hubiera encantado quedarnos más tiempo y compartir hoy con ustedes. Creo que lo que aprendemos del parte de la licenciada Cantú y el doctor Samarriego nos queda para mucho y nos queda mucho de tarea también. En caso de que haya quedado alguna pregunta o que alguien tenga alguna otra pregunta que nos haya podido responder, pues se la responderemos por correo electrónico. En nombre y representación de la industria farmacéutica de investigación y desarrollo, les agradecemos muchísimo a todos los participantes del sector público, a los jerarcas, a la academia, a los profesionales de salud que hoy estuvieron con nosotros y por supuesto a los representantes de las industrias farmacéuticas nacionales e internacionales, así como a nuestros estimados panelistas, la licenciada María Teresa Cantú y el doctor José Samarriego. En general, a todo el público que estuvo hoy participando. Desde FedePharma nosotros creemos firmemente en la importancia del trabajo conjunto con los actores del sector salud, viéndonos en general como aliados para el fomento de buenas prácticas y la adopción de marcos éticos y normas de integridad. Esto para que se permita ese acceso a la innovación y todo esto se traduzca en mejoras para la salud de los pacientes. Con esto damos por terminado. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Pueden buscarlo como FedePharma. Ya la licenciada Cantú y el doctor Samarriego también dieron las indicaciones de dónde pueden buscar la información para Farmaindustria y FIPHARMA. Tenemos el sitio web también www.fedefarma.org. Ahí pueden obtener información de nuestras normas, de nuestros eventos y todo lo que hacemos a nivel regional. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente gracias por la participación y gracias por el tiempo. Que pasen Muchísimas buen día. gracias.